nos encontramos hoy con Mari Carmen, que es la víctima que nos va a ayudar de violencia de género durante la entrevista de hoy, nos va a aportar su experiencia. Antes de todo, si nos puedes explicar un poco el contexto de tu situación, quién era el agresor, cómo recibías la violencia, qué edad tenías más o menos. Pues bueno, empiezo por el principio, tenía unos 26 años y 2 niñas pequeñas. Bueno, mi marido empezó a cambiar, empezó a no preocuparse de su casa, de su familia y por consiguiente yo tuve que empezar a trabajar y trabajaba de la mañana a la noche. Con lo cual dejaba a mis hijas con su padre, se suponía que las iba a cuidar, pero no las cuidaba, al contrario. Lo único que hacía era dejarlas encerradas en casa y cuando llegaba yo a casa a las 10 de la noche, esas niñas estaban solas, no habían cenado y se habían puesto a hacer deberes con su padre y bueno, las habían abofeteado por todos sitios. Y previamente a estas agresiones físicas, ¿usted notó algún cambio psicológicamente? ¿La menospreciaba, la insultaba, la trataba mal? Hacía daño, no físicamente a mí, sino psicológicamente porque maltrataba a sus hijas, mis hijas. ¿Cómo hizo usted para pararlo? ¿Qué decidió? Bueno, lo intenté de todas maneras, incluso llegué a denunciarlo, con lo cual, bueno, a él le leyeron un poco la cartilla por hablar así, pero no cambió nada. Hasta un día que yo llegué y había pegado a la grande tanto que al darle tenía toda la cara morada, estaba prácticamente desfigurada y de rebote la grande había caído contra la pequeña y tenía todo un ojo morado y todo. Entonces yo reaccioné, pensé matarlo, sí, porque es la pura verdad. No llegué a hacerlo pues porque en aquel momento estaban mis padres en casa y ellos me ayudaron, ¿no? Sí, me pararon y me ayudaron a hacer lo que debía hacer y a denunciarlo. Y a partir de ahí nos separamos. Yo me fui de casa, me llevé a mis hijas, que eran muy pequeñas, la mayor tenía 6 años, la pequeña tenía 3. Y a partir de ahí tuve que empezar mi nueva vida, pero no con eso. Siguió acosándome y acosándome y acosándome durante 4 años. Me quitó de mi casa a mi hija pequeña. La secuestró, la escondió. Fui a la Guardia Civil, la buscamos por todos sitios, la encontramos a la niña hasta un mes después. Y después de tantos años, ¿crees que te han quedado algún trauma o algunas secuelas de todos esos momentos? Sí. ¿Que lo notas en algunas? Sí. A medida que pasan los años, bueno, era más joven, no me daba tanto cuenta, sí que tenía aquella de eso. Me hizo una reacción todo aquello que yo nunca jamás he querido volver con un hombre. Nunca, nunca más. Sé que era joven, sé que he tenido oportunidades, pero me traumaticé, sé que no todos tenía que ser igual, pero para mí aquello fue demasiado para poder volver a intentarlo de nuevo. ¿Crees que llegaste a pensar que era tu culpa? Sí. ¿Te culpabilizabas? Sí. ¿Creías que se la estaba pegando porque tú lo habías decidido estar con él? ¿No? Sí. Lo había pensado muchas veces, incluso ahora lo sigo pensando. ¿Te culpabilizas de la situación? De que son muchos años después y todavía tengo aquella cosa de que quizás fue culpa mía que no supe defenderlas como debía. ¿Qué les dirías a las mujeres que hoy en día están pasando por una situación similar? Pienso y he pensado muchas veces que tenía que haberlo hecho desde el primer momento. Desde la primera vez que yo vi que le daba un chillido a una de mis hijas o una bofetada a una de mis hijas, ya tenía que haberlo hecho. Y no esperar hasta entonces. Eso es lo único que le diría, sobre todo que no aguanten y sobre todo que busquen solución como sea, pero que ese señor lo quiten de su vida. Muy bien, pues muchas gracias, dicho queda, gracias por tu testimonio y esperemos que ayude a otras mujeres que estén viviendo una situación igual, porque se sale y de todo. Sí, se sale y tienes que pedir ayuda y se tiene que tirar adelante. Sí. Muchas gracias a vosotras.